Método de verificación. Elaborado por Martínez Pavón Sebastián, Mejía Martínez Leonardo Javier, Reséndiz Loza Mariana, Zúñiga Montaño Zaira Itchel, Zurita Navarro Isis. Contexto histórico. Algunos autores, como Boccaccio o Hume, utilizaron como criterios de verdad al gusto, guiándose por lo estético, que pertenece a la esfera de sensibilidad, y nociológico, que trata del conocimiento humano. A pesar de estar enraizado en la sensibilidad, lleva un poco de razón esto. Desgraciadamente, la mayoría de la gente aún cree que la manera correcta de decidir el valor de algo de un enunciado es someterlo a prueba de algún texto, es decir, verificarlo con algún principio infalible de alguna escuela de pensamiento, en la que X está equivocado porque lo que dice X contradice lo que escribió el maestro Y. Otro criterio de verdad igualmente difundido ha sido la evidencia. Según esta opinión, verdadero es aquello que parece aceptable a primera vista, sin examen previo, es decir, aquello que se intuye. Así, Aristóteles afirmaba que la intuición aprende las premisas primarias de todo discurso y es por ello la fuente que origina el conocimiento científico. Descartes afirma que hay principios evidentes que, lejos de tener que someterse a prueba alguna, son la base de toda otra proposición, sea formal o fáctica. Por otra parte, otros han favorecido las verdades vitales, que son las afirmaciones que se creen o no por conveniencia, independientemente de su fundamento racional o empírico. Es el caso de Nietzsche, en donde se exagera el valor instrumental del conocimiento fáctico, que, lejos de ser un fin en sí, es solo un medio preliminar para alcanzar otras satisfacciones vitales, en donde verdadero es sinónimo de útil. Es por ello que nace la necesidad de la verificación, es decir, de establecer un criterio de verdad útil y objetivo para poder clasificar a un enunciado hecho como verdadero o falso. ¿Qué es la verificación? En metodología, la verificación es definida como el conjunto de operaciones mediante las cuales una hipótesis, ley o teoría se somete a prueba. Según Edmundo Goblot, la verificación consiste en mostrar que se ha obtenido un mismo resultado mediante dos operaciones diferentes. El que verifica examina, confrontando los hechos entre sí y los hechos con las leyes, si una tesis propuesta es verdadera o falsa. La creencia que acompaña toda su posición científica se convierte, mediante una plena y amplia verificación, en una verdadera certeza. La verificación es un momento esencial del método de las ciencias experimentales. Formulada una hipótesis con el fin de explicar un grupo de hechos o fenómenos, es preciso someterla al control de nuevas experiencias. Así como la suposición o hipótesis sigue a la observación, así la verificación sigue a la deducción de la hipótesis establecida. Las consecuencias de esta tienen dos complementos naturales, la deducción y la verificación. La primera se refiere directamente a leyes ya conocidas y la segunda a hechos experimentales. Además de la verificación de carácter empírico, existe la verificación de orden puramente racional, la cual tiene lugar cuando estos se refieren a verdades previamente establecidas. Para llevar a cabo la verificación es necesario establecer preposiciones singulares. En este recipiente el agua tiene 30 grados Celsius de temperatura. O particulares. Algunos recipientes contienen agua a 30 grados Celsius de temperatura. De lo contrario, no será posible verificarlas. De igual forma, aquello que es susceptible de verificarse con las ciencias fácticas, las cuales son empíricas, parten de la experiencia y sin embargo, esto no significa que la hipótesis establecida no estén fundamentadas. Funciones de la verificación. Un dato será considerado verdadero hasta cierto punto siempre que pueda ser confirmado de manera compatible con los cánones del método científico. Debemos saber, en cambio, cómo hemos llegado a esa conclusión o a presumir que el enunciado en cuestión es verdadero. Debemos ser capaces de enumerar las operaciones empíricas o racionales por las cuales es verificable, confirmable o no confirmable de una manera objetiva. Dentro de la verificación, podemos encontrar que existen enunciados con proposiciones que podemos clasificar en singulares, aquellas que se refieren a un objeto específico, particulares o existenciales, que hacen referencia a la posibilidad de que ciertos objetos tengan cierta característica o cumplan con determinado criterio, y universales, que hacen referencia a que todos los ejemplares de un objeto poseen la característica enunciada.
Su aplicación en las ciencias fácticas, donde podríamos encontrar ciencias naturales y sociales cuyo objetivo es verificar. Esto quiere decir que se puede confirmar o desconfirmar la hipótesis. A este tipo de ciencias se les llama empíricas, ya que no es necesario un procedimiento experimental. Se basa en la experiencia y la observación, requisitos que posee para que sus enunciados sean coherentes y no sean contradictorios. Impone como exigencia que los enunciados o hipótesis que parten sean verificables en la experiencia. Un ejemplo podría ser la astronomía, que ha logrado gran exactitud gracias a experiencias observacionales de los astrónomos sin la necesidad o ayuda de experimentos. Aplicación en las ciencias formales. Las ciencias formales son la lógica y la matemática. Tienen la finalidad de demostrar o probar. Para ello se auxilian de instrumentos de precisión, los cuales permiten alcanzar un mayor grado de exactitud en los resultados de la investigación. Los enunciados confirmatorios que resulten de estas ciencias se volverán por lo general definiciones, axiomas y reglas. De igual forma, en estas ciencias se deben cumplir ciertas características. Debe ser lo más completa posible. Es decir, que al observar un fenómeno debe hacerlo de tal manera que incluya todos aquellos elementos que son necesarios de conocer en el campo de la investigación propuesta. Debe ser fiel y objetiva. El observador debe ser escrupuloso en la búsqueda de datos y anotar aquello que realmente detecta, evitando introducir términos que no ve o le parece ver. Por último, debe ser precisa. Esto quiere decir que va a estar determinada en forma cuantitativa, lo que implica la medición. Un ejemplo de ello es el siguiente enunciado: 2 más 3 es igual a 5. Pues incluso si los factores se invierten, es decir, 3 más 2 es igual a 5, el resultado será el mismo. Por ende, vemos que se puede reproducir el mismo resultado en más de una ocasión. Diferencia entre verificación, demostración y comprobación. La verificación es propia de las ciencias experimentales, también llamadas ciencias de la naturaleza, así como de las ciencias sociales. Se enfoca en el dar un criterio de cierto o falso en los postulados de la hipótesis. La demostración es propia de ciencias como la lógica y la matemática. Se basa en conocimientos universales y necesarios. Determina la validez del enunciado a partir de un principio general, donde la conclusión es el resultado de una inferencia. La comprobación científica de hipótesis puede ser tanto de origen factual, proveniente de ciencias que estudian hechos como la física, la química, la biología, o de origen formal, como es el caso de la lógica y la matemática. El método de comprobación dependerá de la ciencia que se esté estudiando.